Hola a todos y bienvenidos a Audiomentores. Si eres amante de la literatura y los audiolibros, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hoy les traemos un clásico de la literatura japonesa, La nariz, escrito por Rinosuke Akutagawa. En este relato, nos sumergiremos en la historia de un monje llamado Isamatsu, quien se ve atrapado por su propia vanidad y la inseguridad que le provoca su gran nariz. A lo largo de 15 capítulos, descubriremos cómo su complejo físico lo lleva a tomar decisiones que cambian su vida. Prepárense para una reflexión profunda sobre la apariencia, la autoaceptación y los absurdos de la vida humana. Comencemos. Capítulo 1. El monje Isamatsu. En un pequeño y apartado monasterio, rodeado por las verdes montañas de la provincia, vivía un monje llamado Isamatsu. Era un hombre de mediana edad, de carácter tranquilo y sereno, con una profunda devoción hacia los principios del budismo. Desde joven, había elegido este camino, alejándose del bullicio del mundo y buscando la paz que solo la vida monacal podía ofrecer. Sus días transcurrían en la quietud del monasterio, entre oraciones, meditaciones y lecturas sagradas, todo ello en la búsqueda de la iluminación. A simple vista, Isamatsu era un monje ejemplar. Su disciplina era intachable, su devoción inquebrantable, y su vida parecía ser la de alguien que había alcanzado la paz interior. Sin embargo, por debajo de su calma aparente, se escondía un profundo malestar, uno que no tenía que ver con las enseñanzas del Buda ni con el sufrimiento del mundo, sino con una simple, pero insoportable, característica física: su nariz. Era una nariz anormalmente grande, un rasgo que destacaba por encima de todo lo demás en su rostro. Isamatsu nunca había prestado mucha atención a su apariencia antes de entrar al monasterio, pero con el paso de los años, y a medida que se sumía más en la vida religiosa, se había vuelto cada vez más consciente de ella. En los primeros días de su monacato, había sido solo una molestia menor, una parte de él que no le preocupaba demasiado. Sin embargo, con el tiempo, esa nariz se convirtió en la única fuente de inquietud en su vida. El monasterio, aunque rodeado de paz y naturaleza, no era el refugio total que Isamatsu deseaba. Cada vez que caminaba por los pasillos, cruzaba el patio o se dirigía hacia la sala de meditación, sentía que los ojos de los demás monjes se fijaban en su nariz. No importaba cuánto intentara disimularla, no importaba cómo se inclinara o moviera para evitar la luz directa. La nariz estaba allí, inamovible, presente en todos los momentos de su vida cotidiana. Nadie jamás le había dicho nada al respecto, por supuesto. En el monasterio, los monjes eran humildes, y el respeto mutuo era la norma. Sin embargo, en su mente, Isamatsu no podía dejar de pensar que todos lo observaban, que su nariz era el único tema de conversación, aunque nadie lo mencionara en voz alta. Se encontraba constantemente preocupado, preguntándose si los otros monjes hablaban entre sí sobre su aspecto. La vergüenza crecía con cada día que pasaba, y con ella, su autoconciencia. Las horas de meditación, que antes eran momentos de profunda calma y reflexión, se habían convertido en una tortura silenciosa. Mientras intentaba vaciar su mente de pensamientos mundanos y alcanzar la paz interior, su nariz ocupaba un lugar predominante en sus pensamientos. Sentía que no podía concentrarse plenamente en su práctica porque su mente no dejaba de volver una y otra vez a su rostro, a esa gran nariz que parecía ser su mayor defecto. Los monjes del monasterio, con sus rostros tranquilos y serenos, nunca parecían tener las mismas preocupaciones. Los otros estaban absortos en su práctica, cada uno en su camino hacia la iluminación, pero Isamatsu no podía evitar compararse con ellos. ¿Cómo podían ellos estar tan tranquilos, tan desinteresados por lo superficial, mientras que él mismo no podía dejar de pensar en su propia apariencia? La verdad era que no podía imaginarse a sí mismo alcanzando un estado de paz genuina hasta que se deshiciera de esa molestia que era su nariz. A veces, en sus caminatas por el monasterio, se encontraba con otros monjes que, a pesar de no decir palabra alguna sobre su apariencia, parecían mirarlo de una manera que lo hacía sentirse aún más incómodo. Los monjes tenían una forma de hablar con los ojos, de mirarse entre sí de una manera que dejaba entrever lo que pensaban sin necesidad de palabras. Y aunque nunca se mencionó en voz alta, Isamatsu estaba convencido de que su nariz era el centro de todas las miradas. En su mente, su nariz era un signo de su imperfección, un defecto que no podía dejar de cargar. La imagen de su rostro, con esa nariz tan prominente, le parecía incompatible con su vida como monje. En su lucha por la espiritualidad,
por alcanzar la pureza de cuerpo y mente, sentía que esa característica física no solo era una falta de belleza, sino también un obstáculo para su progreso en la vida religiosa. Si no podía siquiera aceptar su apariencia, ¿cómo podría esperar alcanzar una paz profunda, una conexión genuina con lo divino? Una noche, mientras meditaba frente al altar, una idea le surgió con fuerza. Quizás no podía cambiar su corazón ni su mente por completo, pero podía cambiar su apariencia. Si su nariz fuera más pequeña, si pudiera modificar su rostro para que coincidiera con la serenidad de su espíritu, tal vez entonces podría sentirse en paz consigo mismo. Pensó que, si lograba superar esa barrera física, la paz espiritual seguiría naturalmente. Quizás podría concentrarse más en su meditación, quizás podría ser mejor monje si no estuviera constantemente distraído por ese defecto. De este modo, la obsesión por su nariz comenzó a crecer, lentamente al principio, pero con el tiempo se convirtió en su principal preocupación. No podía evitar que su mente volviera una y otra vez a ese pensamiento. Todo lo que quería era encontrar una forma de deshacerse de la nariz que lo atormentaba, y con ella, la sensación de ser incompleto, de no ser digno de la vida monacal que tanto anhelaba. Su deseo de perfección exterior comenzó a eclipsar su búsqueda de la perfección interior. Capítulo 2. La obsesión con la nariz. A medida que pasaban los días, la preocupación de Isamatsu por su nariz no hacía más que crecer. Cada mañana, al despertar, la primera imagen que veía en el reflejo de su pequeño espejo era la de su rostro, y lo que más destacaba era esa gran nariz. El resto de su apariencia le parecía incluso aceptable. Su piel era pálida y suave, sus ojos serenos y tranquilos, su rostro, aunque marcado por la edad, parecía mostrar la sabiduría adquirida con los años de dedicación al camino del Buda. Pero su nariz, esa maldita nariz. La imagen de su rostro con la nariz desmesurada se repetía en su mente, apoderándose de sus pensamientos incluso cuando trataba de concentrarse en sus tareas diarias. En las horas de meditación, el silencio y la tranquilidad del monasterio, lejos de ofrecerle consuelo, solo le ofrecían tiempo para obsesionarse con su físico. En lugar de alcanzar la paz interior que tanto deseaba, se veía atrapado por la constante sensación de que su nariz era lo único que los demás veían en él. Isamatsu comenzó a evitar las interacciones sociales. Aunque los demás monjes eran siempre amables y respetuosos, él se sentía incapaz de conversar con ellos sin pensar que sus ojos iban directamente a su nariz. Ya no quería participar en las reuniones del monasterio ni en las discusiones sobre las enseñanzas budistas. Prefería permanecer aislado en su habitación, pasando largas horas frente a su espejo, observando su nariz desde diferentes ángulos. En su mente, la pregunta era constante: ¿qué pensarían de él si su nariz fuera más pequeña, más acorde con su rostro? Tal vez, pensaba, podría entonces alcanzar la serenidad de los monjes que lo rodeaban, los que no tenían esa carga de apariencia que lo aquejaba a él. Tal vez, entonces, podría llegar a la paz espiritual que tanto anhelaba, sin esa constante distracción. El monje comenzó a tener pensamientos irracionales sobre su nariz. Creía que todos los que lo rodeaban veían su defecto, aunque nunca nadie lo mencionara. Cada conversación, cada gesto, le parecía una crítica disfrazada. Cuando un monje se le acercaba para compartir una enseñanza o simplemente para saludarlo, su mente inmediatamente se centraba en la nariz. ¿Estaba mirándola? ¿Se estaba preguntando cómo era posible que nadie le hubiera dicho nada sobre su aspecto? Se daba cuenta de lo absurdo de sus pensamientos, pero no podía evitarlos. La obsesión lo estaba consumiendo. No podía dejar de pensar en cómo su vida habría sido diferente si no tuviera esa nariz tan prominente, si pudiera parecer más normal, más en sintonía con los ideales de belleza que él mismo había visto en algunos de los otros monjes. Se imaginaba que, si fuera como ellos, tal vez podría encontrar la misma paz que parecía emanar de sus rostros. Al principio, Isamatsu trató de racionalizar sus pensamientos. Sabía, en lo más profundo de su ser, que los principios del budismo hablaban de la impermanencia de las cosas materiales y de la necesidad de superar el apego al cuerpo físico. Sin embargo, a pesar de su conocimiento de las enseñanzas, no podía dejar de preocuparse por su apariencia. El deseo de ser aceptado y el miedo al juicio de los demás se habían apoderado de él. Un día, mientras meditaba frente al altar del monasterio, los pensamientos sobre su nariz se hicieron tan intensos que no pudo concentrarse en las palabras del Buda. En lugar de escuchar el susurro suave de la paz, su mente solo podía girar alrededor de un único pensamiento: ¿cómo puedo liberarme de esto?
¿Cómo puedo cambiar mi destino si no puedo cambiar mi apariencia? Esta pregunta lo perseguía durante todo el día. Se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo con esa obsesión. Necesitaba encontrar una solución, una forma de escapar de esa angustia diaria. El monasterio, que hasta entonces había sido su refugio, ya no era suficiente para calmar su ansiedad. Su vida monacal, su devoción a la meditación, ya no parecían ser capaces de liberarlo de la prisión que se había creado en su mente. Durante días, Isamatsu meditó sobre este tema, buscando una respuesta en las enseñanzas del Buda, pero la respuesta que deseaba no llegaba. Lo único que encontraba era una creciente desesperación, como si su camino hacia la paz estuviera bloqueado por una pared invisible, una pared construida por su propia obsesión. Los demás monjes, por supuesto, no podían comprender lo que estaba sucediendo en su interior. Ellos no veían lo que él veía. De hecho, muchos de ellos lo respetaban por su dedicación, por su constante esfuerzo por mejorar su práctica y por ser un ejemplo de devoción. Sin embargo, para Imatsu, nada de eso importaba. En su mente, todo se reducía a su nariz, a su imperfección, a lo que él consideraba una mancha en su vida religiosa. Una mañana, después de un largo periodo de meditación en el que apenas había podido encontrar calma, Isamatsu decidió que no podía seguir viviendo de esa manera. Sabía que necesitaba hacer algo para cambiar su destino, aunque fuera un paso pequeño. Si el budismo le enseñaba a liberarse del sufrimiento, entonces debía empezar por liberarse de su propio sufrimiento emocional relacionado con su apariencia. El problema no era la nariz en sí misma, sino lo que él pensaba acerca de ella, y cómo eso afectaba su relación consigo mismo. Finalmente, Isamatsu comenzó a plantearse la posibilidad de cambiar su apariencia, o al menos de buscar ayuda. Quizás alguien podría darle una respuesta, algún tipo de consejo que lo liberara de su tormento interior. Pero en el fondo, sabía que su problema era mucho más profundo, que no se trataba solo de una nariz grande, sino de su incapacidad para aceptar su propio ser tal y como era. Aún así, el deseo de liberarse de esa carga física y emocional seguía siendo muy fuerte. Este desarrollo del capítulo 2 profundiza en la obsesión creciente de Isamatsu con su nariz. La narración explora su lucha interna, los pensamientos irracionales que surgen a raíz de su inseguridad, y el creciente malestar que lo lleva a buscar una solución a su sufrimiento. Se destaca cómo su mente se ve atrapada por su apariencia y cómo esto interfiere con su vida monacal y su práctica espiritual. Capítulo 3. La tentación de la solución. A medida que los días se convertían en semanas, la obsesión de Isamatsu con su nariz se hacía cada vez más insostenible. El monasterio, que antes le ofrecía la paz y el consuelo necesarios para profundizar en su práctica espiritual, ahora solo le proporcionaba más tiempo para caer en la trampa de sus propios pensamientos. Se encontraba atrapado en un ciclo de autocrítica constante, y no importaba cuánto meditara o rezara, el deseo de cambiar su apariencia seguía acechando. Su mente no hacía más que generar planes, ideas que, aunque racionalmente sabía que no serían la solución definitiva, le proporcionaban un falso consuelo temporal. Pensaba en todo tipo de alternativas, desde cubrir su rostro con una máscara para ocultar su nariz, hasta evitar mirarse al espejo por completo para que su mente dejara de centrarse en ese detalle tan insignificante, pero tan insoportable. Sin embargo, la idea que lo obsesionaba con más fuerza era la de alterar su apariencia de alguna manera. Si su nariz no pudiera ser simplemente aceptada tal y como era, pensaba, tal vez debería buscar la manera de cambiarla. Sabía que el budismo enseñaba que no debían existir apegos a lo material ni al cuerpo físico, pero en su caso, la realidad era que ese apego ya estaba allí, profundamente arraigado, como una espina que no podía sacar. Una tarde, mientras paseaba por los terrenos del monasterio, vio al monje más joven del lugar, un hombre de mirada aguda y práctica, que había llegado al monasterio hacía apenas unos meses. El joven, llamado Tetsuya, siempre parecía ser el epítome de la serenidad y la sabiduría. Aunque era más joven que Isamatsu, Tetsuya nunca parecía preocuparse por lo físico, ni por la apariencia ni por el juicio de los demás. Era alguien completamente inmerso en su camino espiritual, alguien a quien los otros monjes respetaban profundamente. Al verlo, Isamatsu sintió una extraña mezcla de envidia y admiración. Tetsuya era todo lo que él deseaba ser, calmado, sereno, libre de las preocupaciones mundanas. Pero, a diferencia de Imatsu, no parecía tener el problema de una nariz prominente. En su rostro no había ninguna característica que causara distracción.
Era el modelo perfecto de lo que Isamatsu pensaba que debía ser. Movido por un impulso inexplicable, Isamatsu se acercó al joven monje y, después de un breve saludo, se sentó junto a él en un banco de piedra bajo un árbol. Por un momento, se quedaron en silencio, ambos mirando la extensión del campo que se extendía ante ellos. Maestro Tetsuya, comenzó finalmente Isamatsu, vacilante, a veces me encuentro luchando con mis pensamientos. Me doy cuenta de que no logro alcanzar la paz porque mi mente está atrapada en una idea absurda. Me atormenta la apariencia de mi rostro, particularmente mi nariz, que siento que me separa del ideal de un monje budista. Y no sé cómo dejar de pensar en ello. Tetsuya lo miró con una expresión serena, casi como si hubiera estado esperando esa confesión. No respondió de inmediato. En cambio, permaneció en silencio, observando al monje mayor, como si estuviera evaluando sus palabras y su estado interno. ¿Por qué la nariz, maestro Isamatsu?, preguntó finalmente Tetsuya, con una calma casi inquietante. ¿Por qué esa parte del cuerpo que, como cualquier otra, es solo temporal? ¿Qué tiene que ver con tu paz interior? Isamatsu, aunque perturbado por la simplicidad de la pregunta, sintió que sus palabras no tenían respuestas fáciles. La nariz es lo que me define ante los ojos de los demás. Todos me miran, y sé que no puedo evitar que se fijen en ella. Y eso me duele. Me hace sentir diferente, imperfecto. Tetsuya lo miró fijamente, sus ojos profundos y tranquilos. Todos somos imperfectos, maestro. Pero nuestra verdadera esencia no reside en nuestro cuerpo físico. Lo que realmente define nuestra paz es lo que hay en nuestro corazón. La forma de tu nariz no cambiará quién eres por dentro, ni la forma en que los demás te ven. Lo que importa es cómo tú te ves a ti mismo, y cómo aceptas tu ser completo, sin juicio ni distorsión. Las palabras de Tetsuya resonaron en la mente de Isamatsu. En un principio, pensó que el joven monje no entendía la gravedad de su sufrimiento. ¿Cómo podría alguien tan joven y sin la carga de la experiencia comprender el peso de la inseguridad que lo consumía? Pero a medida que el silencio llenaba el aire, se dio cuenta de que las palabras de Tetsuya tenían un peso mucho mayor de lo que había imaginado. Pese a las enseñanzas budistas que Tetsuya compartía, Isamatsu sentía que no podía escapar del deseo de cambiar su apariencia. No podía ignorar ese pensamiento que lo perseguía día tras día. ¿Y si pudiera hacer que mi nariz fuera más pequeña? ¿Y si pudiera encontrar a alguien que me ayudara a transformarla? Entonces, quizás podría encontrar la paz. El día siguiente, mientras meditaba frente al altar, Isamatsu sintió que su mente se abría a nuevas posibilidades. Si su cuerpo no podía ser cambiado por medio de la práctica espiritual, tal vez podría recurrir a un medio más práctico, algo fuera de la doctrina religiosa. Pensó en la cirugía, en la posibilidad de acudir a un médico especializado que pudiera hacer algo al respecto. Esta idea lo atrajo con una fuerza inusitada, como una solución rápida a su sufrimiento. La idea de transformarse físicamente le daba una sensación de control, algo que nunca había tenido en su vida monacal. Pero incluso en medio de su deseo de encontrar una solución rápida, algo en su interior le decía que el camino que estaba tomando no era el correcto. ¿Era eso lo que realmente enseñaba el Buda? ¿Podía realmente cambiar su destino solo con cambiar su cuerpo? La duda lo atormentaba, pero la tentación seguía allí, constante, como una luz brillante que lo llamaba. En este capítulo 3, Isamatsu comienza a buscar una solución fuera de su práctica religiosa para resolver su sufrimiento interno relacionado con su nariz. La conversación con Tetsuya siembra una semilla de reflexión en su mente, pero, a pesar de ello, la tentación de cambiar su apariencia física sigue acechando su mente. Este capítulo profundiza en el conflicto entre las enseñanzas espirituales y los deseos materiales de Isamatsu. Capítulo 4. La visita al médico. La lucha interna de Isamatsu no mostraba signos de amainar. A pesar de las palabras sabias de Tetsuya y de los intentos por centrarse en las enseñanzas del Buda, la obsesión con su nariz seguía dominando sus pensamientos. La idea de que su apariencia debía cambiar seguía revoloteando en su mente, siempre presente, un faro tentador que iluminaba cada rincón de su conciencia. Era una mañana tranquila cuando Isamatsu finalmente tomó una decisión. Había pasado ya varios días reflexionando sobre las palabras de Tetsuya, pero algo en su interior le decía que, si realmente quería liberarse de su sufrimiento, debía tomar medidas más drásticas. Su rostro, tal como era, le parecía una barrera imposible de superar.
Ya no podía concentrarse en nada más. Ya no podía encontrar paz. La idea de cambiar físicamente su nariz comenzó a parecerle la única forma posible de hallar algo cercano a la tranquilidad que tanto deseaba. Así fue como, tras un largo periodo de dudas y conflicto, Isamatsu decidió abandonar momentáneamente el monasterio. No era una decisión fácil, pero sentía que ya no podía continuar con su vida monacal mientras su mente estuviera tan perturbada. Necesitaba encontrar una respuesta fuera de las paredes del templo, una solución que lo liberara de su angustia. Viajó a la ciudad más cercana, un lugar bullicioso y lleno de vida, un contraste total con la calma del monasterio. El sonido de las campanas y el ajetreo de la vida cotidiana le resultaron extraños después de tanto tiempo aislado. Sin embargo, esa sensación de desarraigo no le importaba en ese momento. Tenía un único propósito: encontrar a un médico que pudiera ayudarlo a cambiar su nariz. A medida que recorría las calles, observaba con detenimiento las caras de las personas que cruzaban su camino. Cada una de ellas tenía una nariz diferente, algunas grandes, otras pequeñas, algunas perfectamente simétricas, otras algo desproporcionadas. A pesar de esa diversidad, todas parecían estar en armonía con el resto de sus rostros. Pero su propio rostro, su nariz, seguía siendo un obstáculo que no podía ignorar. No era un defecto, pero él lo sentía como tal. Era la clave de su incomodidad y de su dolor emocional. Finalmente, encontró una clínica de cirugía estética en una calle tranquila, rodeada de árboles y casas de un solo piso. La fachada era sencilla, pero el cartel de consultas médicas para mejora estética estaba bien visible. Isamatsu se detuvo frente a la puerta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Realmente estaba listo para dar este paso? ¿Debería recurrir a métodos tan drásticos solo por la apariencia física? La duda lo asaltó por un momento, pero la angustia que sentía al mirarse al espejo superaba cualquier vacilación. Era ahora o nunca. Cuando entró en la clínica, un recepcionista amable le indicó que se sentara en una pequeña sala de espera. Mientras esperaba su turno, Isamatsu observaba a las personas que entraban y salían, algunas con rostros tranquilos, otras visiblemente nerviosas, pero todas con un aire de determinación. Pensó en cómo cada uno de ellos, al igual que él, deseaba cambiar algo de su cuerpo, un deseo tan profundo que los había llevado a buscar soluciones fuera de ellos mismos. Finalmente, lo llamaron. El médico, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión tranquila, lo recibió en su oficina. Tras un breve saludo, Isamatsu se sentó frente a él, nervioso pero decidido. El médico lo observó con atención, notando su actitud reservada y su mirada preocupada. ¿En qué puedo ayudarle hoy?, preguntó el médico, mientras tomaba notas en su escritorio. Isamatsu vaciló por un momento antes de hablar. Sabía que estaba a punto de compartir algo muy personal, pero también sabía que debía ser honesto si quería recibir el tipo de ayuda que necesitaba. Vengo por una consulta, acerca de mi nariz. Siento que me ha estado causando problemas durante mucho tiempo. No es que sea una deformidad, pero me siento incómodo con ella. Me gustaría saber si hay alguna manera de modificarla. Algo que me haga sentir más en paz con mi apariencia. El médico lo miró con comprensión, como si ya hubiera escuchado este tipo de inquietudes miles de veces. Entiendo, dijo el médico, no es raro que las personas se sientan insatisfechas con una parte de su rostro. La cirugía estética está diseñada precisamente para ayudar a las personas a sentirse más cómodas consigo mismas. Sin embargo, es importante que entienda que una operación como la que usted está considerando tiene sus riesgos. Cambiar su nariz puede modificar su apariencia, pero no cambiará cómo se siente por dentro. Esa paz interna que busca, es algo que solo puede encontrar dentro de usted mismo. Las palabras del médico, aunque amables, lo hicieron vacilar. ¿Realmente pensaba que una operación podía traerle la paz que tanto anhelaba? ¿Era su nariz la causa de su sufrimiento, o era algo mucho más profundo? El médico, viendo la duda en su rostro, continuó: recuerde, lo que cambiaremos aquí es solo lo externo. La paz que busca viene de un lugar mucho más profundo. No importa cuánto modifique su apariencia, si no encuentra la paz en su corazón, siempre se sentirá incompleto. Isamatsu lo escuchó en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Por un momento, el deseo de cambiar su nariz pareció menos importante que la idea de encontrar una solución real a su angustia interna. La cirugía,
que antes le parecía una salida clara, comenzó a parecerle una solución superficial a un problema mucho más complejo. «Déjeme pensar en ello», dijo finalmente Isamatsu, con una voz que sonaba más segura que antes. «Gracias por su tiempo». El médico asintió, con una expresión de comprensión. «Tómese su tiempo. La decisión es suya». Al salir de la clínica, Isamatsu respiró profundamente, como si hubiera dejado atrás un peso. La ciudad bulliciosa seguía a su alrededor, pero él sentía que algo había cambiado dentro de sí. Ya no estaba tan seguro de que una operación fuera la solución a su sufrimiento. Quizás la respuesta no estaba en su nariz, ni en ninguna parte de su cuerpo, sino en su propia mente. A pesar de todo, algo en su interior le decía que aún había tiempo para tomar una decisión más sabia, una que le ofreciera la verdadera paz. En este capítulo 4, Isamatsu toma la decisión de consultar con un médico para cambiar su nariz, pero la conversación con el cirujano lo hace cuestionar si realmente la solución está en lo físico. El médico le recuerda que la paz no se encuentra en el exterior, lo que siembra la duda en la mente de Isamatsu y lo lleva a reconsiderar si el cambio físico es realmente lo que necesita. Este capítulo marca un giro importante en la historia, en el que el protagonista empieza a darse cuenta de que su sufrimiento puede estar relacionado con algo mucho más profundo que simplemente su apariencia. Capítulo 5. La reflexión interior. A pesar de la conversación con el médico, Isamatsu no pudo evitar regresar a la misma encrucijada. Mientras caminaba de vuelta al monasterio, la ciudad que había visitado parecía desvanecerse, como un sueño lejano, mientras la soledad del monasterio le devolvía la sensación de estar enfrentado a sus propios pensamientos, sin escapatoria posible. Se sentó en el jardín del templo, rodeado por los tranquilizantes sonidos de la naturaleza, el crujido de las hojas bajo el viento, el suave murmullo de un arroyo cercano, el canto de los pájaros que se deslizaban por el aire. Los monjes se encontraban ocupados en sus prácticas y meditaciones, ajenos a las turbulencias internas que azotaban a Isamatsu. El contraste entre la calma que le rodeaba y el torbellino de pensamientos en su mente era abismal. La visita al médico había plantado una semilla de duda que ahora germinaba rápidamente en su interior. El cirujano le había hablado de la importancia de la apariencia externa, pero también de los límites de esa transformación. Lo que cambiaremos aquí es solo lo externo. La paz que busca viene de un lugar mucho más profundo. La voz del médico seguía resonando en sus oídos. ¿Qué significaban esas palabras? A lo largo de los años, Isamatsu había dedicado su vida a la meditación, a la reflexión, a encontrar paz a través de la disciplina y el desapego. Sin embargo, su obsesión con su nariz había demostrado ser más profunda de lo que había imaginado. En el fondo, siempre había creído que la apariencia externa no importaba, que lo importante era el interior, el corazón. Pero ahora, ante la posibilidad de cambiar lo que tanto lo atormentaba, su fe en esas enseñanzas se tambaleaba. Decidió, entonces, meditar sobre su sufrimiento, sin el afán de escapar de él, sino buscando comprenderlo. Se sentó bajo un árbol de cerezo en plena floración, observando cómo los pétalos caían suavemente al suelo. Cierra los ojos, se centra en su respiración y empieza a sumergirse en la quietud de la meditación. El pensamiento sobre su nariz apareció, como siempre lo hacía, pero esta vez, en lugar de apartarlo con rapidez, permitió que se instalara, le dio espacio. ¿Por qué tenía tanto poder sobre él? Pensó que, tal vez, todo lo que sentía sobre su nariz no era una cuestión de su apariencia física, sino de la forma en que percibía esa parte de sí mismo. Su nariz, un simple órgano, se había convertido en un símbolo de su insuficiencia, de su separación del mundo ideal. Pero al mismo tiempo, mientras profundizaba más en su conciencia, se dio cuenta de que el sufrimiento no estaba en su nariz en sí misma. La nariz era solo el objeto sobre el cual se había proyectado su dolor. El sufrimiento no era causado por la forma de su nariz, sino por el juicio que él mismo había impuesto sobre ella, por la importancia que le había dado a lo que otros pudieran pensar. Una imagen clara emergió en su mente. Vio su nariz no como un defecto, sino como una característica única de su rostro, como parte de su individualidad. ¿Por qué no podía ver su nariz como un rasgo más, como cualquier otra parte de su cuerpo? Su cuerpo entero, en su totalidad, estaba destinado a cambiar con el tiempo. El envejecimiento, la enfermedad, el sufrimiento físico, todos eran procesos naturales que no se podían controlar. La belleza, la fealdad, la perfección y la imperfección eran, al fin y al cabo, conceptos subjetivos. Al despertar de su meditación,
Isamatsu sintió que algo dentro de él había comenzado a desbloquearse. A medida que la claridad llenaba su mente, se dio cuenta de que su sufrimiento no era una cuestión de estética, sino de percepción. Había estado buscando fuera de sí mismo una solución a un problema que en realidad residía en su interior. La respuesta que había estado buscando no estaba en la cirugía ni en la transformación de su cuerpo, sino en una transformación interna. La paz no llegaría al modificar su apariencia, sino al cambiar su actitud hacia ella. Empezó a comprender que aceptar la imperfección de su cuerpo era un paso importante para alcanzar la paz interior que tanto deseaba. No se trataba de luchar contra la naturaleza ni de esconder su rostro detrás de una máscara, sino de aceptar su cuerpo tal como era, con todas sus imperfecciones, como una expresión única de su ser. Durante los días siguientes, Isamatsu continuó con su práctica, pero ahora con un nuevo enfoque. La meditación ya no era solo un medio para escapar de sus pensamientos sobre su nariz, sino un camino hacia la comprensión de sí mismo. Se permitió observar sus pensamientos sin juicio, y poco a poco, comenzó a despojarse de la necesidad de cambiar algo en su apariencia. Ya no buscaba la validación de los demás ni la perfección de su cuerpo. Su nariz era solo una parte más de su ser, como cualquier otra. Una tarde, cuando se encontraba meditando en el jardín, un monje anciano, conocido por su sabiduría, se acercó a él. Había notado el cambio en la actitud de Isamatsu. En lugar de mostrar esa tensión y esa preocupación que antes eran tan evidentes, el monje parecía más tranquilo, más en paz consigo mismo. El anciano se sentó a su lado y, con una sonrisa suave, le dijo: «He notado que has encontrado algo importante, algo que muchos buscan toda su vida. La paz no está en la apariencia ni en lo que los demás piensen. Está en el corazón, en la aceptación total de lo que somos». Isamatsu asintió, sintiendo una profunda gratitud hacia el monje. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero camino no consistía en luchar contra sí mismo ni en tratar de moldear su cuerpo para ajustarse a los ideales externos, sino en abrazar lo que ya era, con todas sus imperfecciones. En ese mismo instante, mientras miraba al cielo que se teñía de naranja al atardecer, Isamatsu comprendió que su verdadero viaje espiritual no había sido hacia un cambio físico, sino hacia un cambio de perspectiva. Y esa comprensión le trajo una paz profunda, una paz que jamás había experimentado, una paz que solo se encuentra cuando uno es capaz de aceptar su propia humanidad. En este capítulo 5, Isamatsu alcanza un momento de introspección profunda, dándose cuenta de que el sufrimiento que experimentaba no se debía a su nariz, sino a su propia percepción y juicio sobre ella. Después de una meditación transformadora, comprende que la verdadera paz no se encuentra en modificar su apariencia, sino en aceptar y amar su ser tal como es. Este capítulo marca el comienzo de su verdadero despertar, al entender que la paz interior no puede ser alcanzada a través de cambios físicos, sino a través de la aceptación de uno mismo. Capítulo 6. La aceptación. Los días siguientes a la profunda reflexión de Isamatsu pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitirle procesar todo lo que había experimentado. Aunque la sensación de paz había comenzado a germinar en su corazón, no fue un proceso inmediato ni fácil. Había momentos en que las dudas regresaban, como sombras que acechaban su mente, y su nariz volvía a aparecer, en su mente, como una amenaza que lo separaba de la verdadera serenidad. Sin embargo, al recordarse a sí mismo lo que había comprendido en su meditación, Isamatsu se mantenía firme en su decisión de no cambiar su apariencia externa. Durante las siguientes semanas, se dedicó a profundizar en su práctica. Sus meditaciones se volvieron más intensas, más sinceras. Ya no buscaba simplemente aliviar su sufrimiento, sino que lo utilizaba como una herramienta para conocer su propia mente, para ir más allá de las ilusiones que había creado. En el monasterio, las rutinas continuaron como siempre. Los monjes se dedicaban a sus estudios, a las ceremonias y a las prácticas diarias. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera de Isamatsu. Su rostro ya no mostraba esa tensión constante, esa incomodidad palpable que antes lo dominaba. Había un aire de serenidad en su mirada, como si, de alguna manera, la aceptación de sí mismo le hubiera otorgado una nueva forma de ser. Un día, mientras caminaba por el pasillo del templo, pasó junto a un espejo que colgaba en la pared. En el pasado, hubiera evitado mirarse, como si ese simple gesto lo llevara nuevamente a la desesperación. Pero esa vez, algo era diferente. Isamatsu se detuvo frente al espejo, miró su reflejo por un largo momento, y vio, no una figura defectuosa,
sino a un hombre que había pasado por muchas luchas internas, pero que finalmente había encontrado una forma de reconciliarse con su ser. Observó su nariz con atención, sin juicios, sin el deseo de cambiarla. Era una parte de él, igual que sus ojos, su boca, su cuerpo. Ninguna de esas partes definía su valor o su capacidad para encontrar paz. La nariz no era la causa de su sufrimiento, sino la forma en que él había interpretado su presencia en su rostro. Ahora, al mirarla, ya no sentía repulsión ni incomodidad. En su lugar, sentía una sensación de aceptación tranquila, como si, por fin, pudiera ser quien era sin necesidad de esconder nada. En ese momento, Isamatsu comprendió algo más profundo. La aceptación de su cuerpo y de su rostro era solo un reflejo de algo mucho más grande. En la vida, había una tendencia natural a querer modificar lo que no nos gusta, a huir de aquello que nos resulta incómodo, ya sea en el plano físico, emocional o mental. Pero el verdadero camino hacia la paz no consistía en tratar de escapar de esas imperfecciones, sino en abrazarlas como parte de la experiencia humana. A lo largo de su vida, había aprendido a cultivar el desapego, pero ahora entendía que el desapego no significaba huir de la realidad o cambiar lo que no nos gusta. Significaba aceptar lo que es, con todas sus imperfecciones y contradicciones. No se trataba de eliminar lo que nos causa dolor, sino de dejar de aferrarnos a él, de liberarnos del juicio constante sobre lo que somos. Esa tarde, Isamatsu se dirigió al jardín. En el camino, pasó junto a Tetsuya, el joven monje que siempre había sido un modelo de serenidad. Tetsuya lo saludó con una sonrisa tranquila, como si supiera que algo importante había cambiado en él. Maestro Isamatsu, dijo Tetsuya con voz suave, parece que has encontrado algo que buscabas. Isamatsu lo miró, y por un momento, las palabras le escaparon. No sabía exactamente cómo describir lo que había experimentado. Pero en su corazón, sentía una paz profunda, algo que jamás había conocido antes. Sí, dijo finalmente, he encontrado que la paz no está en cambiar lo que no me gusta, sino en aceptar lo que soy. Tetsuya asintió, sus ojos brillando con una sabiduría tranquila. Eso es lo que todos buscamos, aunque no siempre lo sabemos. El sufrimiento viene cuando nos aferramos a la idea de que debemos ser diferentes a lo que ya somos. Isamatsu sonrió y se sintió agradecido por la presencia de Tetsuya. De alguna manera, el joven monje siempre había estado allí, como un recordatorio de que la serenidad no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación plena de lo que somos. Al llegar al jardín, Isamatsu se detuvo junto al estanque, donde los lirios flotaban serenamente en el agua. Se sentó en silencio, mirando el reflejo de los árboles en el agua, y sintió una calma profunda, como si por fin hubiera llegado a un lugar de completa aceptación. Durante ese día, y los días que siguieron, Isamatsu se dio cuenta de que la paz interior no era un estado que se pudiera alcanzar a través de un esfuerzo constante. No era un logro que se pudiera ganar o poseer. Era un estado de ser, un estado de rendición a lo que es, sin resistencia. La vida, en su totalidad, era un flujo constante de cambios, y la verdadera sabiduría residía en saber fluir con ella, sin aferrarse ni rechazar lo que nos trae. Y así, Isamatsu aprendió que la paz no residía en un cuerpo perfecto o en la apariencia ideal, sino en la aceptación completa de uno mismo tal como es, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Al abrazar lo que era, dejó de buscar la perfección, y por fin, encontró la serenidad que tanto había anhelado. En este capítulo 6, Isamatsu alcanza un nuevo nivel de comprensión y aceptación de sí mismo. Después de su reflexión, se da cuenta de que el sufrimiento no se originaba en su nariz ni en su apariencia, sino en cómo la percibía. Acepta que la paz no está en cambiar lo físico, sino en aceptar lo que somos tal como somos. Este capítulo marca el cierre de su conflicto interno y la llegada a la verdadera paz, a través del desapego y la aceptación. Capítulo 7. La prueba de la verdadera serenidad. El aire de la mañana era fresco y lleno de aromas de tierra y vegetación. El monasterio había vuelto a la normalidad después de la inquietud que había invadido la mente de Isamatsu. Ahora, él parecía más sereno que nunca, inmerso en sus meditaciones diarias, encontrando paz en cada momento, incluso en los más mundanos. Cada paso, cada respiración, cada sonido parecía estar en perfecta armonía con su ser. Ya no sentía la presión de cambiar nada fuera de él mismo. Su nariz ya no era un tema de conflicto, ni un símbolo de incomodidad. Había aprendido a aceptarse. Un día, mientras paseaba por el templo,
se dio cuenta de que algo había cambiado en la forma en que veía a los demás. Antes, el rostro de los otros monjes le parecía una simple superficie. Ahora, observaba sus rostros con un nuevo entendimiento. Notaba las pequeñas marcas de la vida en cada uno de ellos. Las arrugas, las cicatrices, los ojos cansados, las sonrisas sinceras. Todos llevaban consigo historias que solo se reflejaban en su cuerpo, en sus gestos. De alguna manera, Isamatsu comprendió que cada ser humano estaba marcado por su propia existencia, por sus propias luchas, y que no existía una forma perfecta de ser. En ese instante, un joven monje, que había llegado al templo poco tiempo antes, se acercó a él. El muchacho era conocido por su carácter amable pero también por una peculiar preocupación. Su nariz, al igual que la de Isamatsu, parecía ocupar sus pensamientos con frecuencia. Isamatsu lo había notado antes, viendo cómo el joven evitaba mirarse al espejo, cómo hacía gestos de incomodidad al hablar con los demás, como si su apariencia fuera el centro de todo su sufrimiento. El joven se acercó a Isamatsu con una expresión seria, aunque no sin una pizca de vulnerabilidad. Maestro Isamatsu, he notado que usted parece tener una paz que yo no logro encontrar. ¿Cómo logra aceptar todo lo que somos? Mi nariz me atormenta constantemente. No puedo dejar de pensar en ella. ¿Cómo hace para no preocuparse por su apariencia? Isamatsu lo miró, sin una respuesta inmediata. El joven había tocado algo profundo dentro de él, y su mente viajó de regreso a sus días de angustia, a ese periodo en el que la nariz había sido el centro de su sufrimiento. Sintió una profunda empatía por el joven monje, pues sabía exactamente lo que estaba viviendo. Pero también sabía que la solución no residía en modificar algo exterior, sino en encontrar paz interior. Con calma, Isamatsu se sentó en una piedra cercana, invitando al joven a hacer lo mismo. Lo que he aprendido, dijo suavemente, es que la paz no llega de los cambios externos. No cambiaremos lo que somos por más que lo deseemos. La paz llega cuando dejamos de luchar contra lo que es. Cuando dejamos de ver nuestra apariencia como un obstáculo o una barrera. Todos llevamos en nuestros cuerpos las huellas de nuestra historia, de nuestras luchas y aprendizajes. No hay nada que esté mal en eso. El joven monje lo miró, algo confundido, pero también interesado. Pero, ¿cómo dejo de pensar en mi nariz? Siento que me define. Cada vez que me miro, siento que no soy lo que debería ser. ¿Cómo me libero de ese juicio constante? Isamatsu cerró los ojos por un momento, recordando su propia lucha. Lo que nos define no es nuestra apariencia, sino la forma en que vivimos. Lo que realmente importa es cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos comportamos, cómo mostramos nuestra verdadera naturaleza. Si te concentras solo en tu nariz, en tu rostro, estarás perdiendo de vista lo que realmente eres. Tu ser no está limitado por tu cuerpo, ni por ninguna de sus partes. Eres mucho más que eso. Las palabras de Isamatsu resonaron en el joven monje. Podía ver la duda y la curiosidad reflejadas en su rostro. Él había estado buscando respuestas en los lugares equivocados, y ahora, por primera vez, parecía comenzar a comprender que la verdadera transformación no era externa, sino interna. Mientras el joven monje se quedaba pensativo, Isamatsu continuó: cada vez que te mires en el espejo y pienses que algo no está bien, trata de recordar que lo que ves es solo una parte de ti. Y esa parte, aunque importante, no define quién eres. Lo que defines tú es cómo vives, cómo compartes tu luz con los demás. Si te aceptas tal como eres, sin miedo ni vergüenza, esa aceptación se reflejará en tu rostro, en tu cuerpo, y también en tu vida. El joven monje asintió lentamente, como si estuviera comenzando a entender. Isamatsu lo miró con una sonrisa suave. Recuerda, el camino no es fácil. No se trata de cambiar un aspecto externo, sino de aprender a ver la belleza en todo lo que somos, incluso en nuestras imperfecciones. Esa tarde, el joven monje comenzó a cambiar. Aunque las dudas y los viejos pensamientos seguían rondando su mente, un nuevo sentido de calma lo envolvía. Sabía que su lucha con su apariencia no desaparecería de inmediato, pero también comprendió que el verdadero desafío era la forma en que se enfrentaba a esa lucha. El rostro en el espejo dejaría de ser su enemigo. Esa noche, Isamatsu se retiró a su celda, donde la luz suave de una lámpara iluminaba su rostro tranquilo. Sabía que la paz era algo que debía ser cultivado constantemente, como un jardín que requiere atención diaria. Sin embargo, al haber compartido su comprensión con el joven monje,
Sentía una gratitud profunda por haber podido ayudar a otro a ver lo que él mismo había visto en su momento de reflexión. El sufrimiento por la apariencia física, por el juicio y la comparación, era una ilusión que todos los seres humanos compartían de alguna forma. Pero la verdadera libertad llegaba cuando uno dejaba de identificarse con esa ilusión, y aceptaba su ser tal como es. Solo entonces, el verdadero rostro de la serenidad podía brillar. En este capítulo 7, Isamatsu se convierte en un guía para otro monje que está pasando por los mismos conflictos que él vivió. A través de su experiencia personal, le transmite la idea de que la paz y la aceptación no provienen de cambiar el cuerpo o la apariencia, sino de cambiar nuestra percepción interna de lo que somos. Este capítulo representa la transmisión de la sabiduría de Isamatsu hacia otro ser, ayudando a otro ser humano a liberar su sufrimiento y encontrar paz dentro de sí mismo. Capítulo 8. El espejo de la verdad. A medida que los días pasaban, la relación entre Isamatsu y el joven monje se fortaleció. El joven, al que Isamatsu había dado algunas palabras de consuelo y comprensión, comenzó a mostrar una calma que antes le era ajena. Ya no evitaba los espejos, ni se ocultaba cuando otros monjes lo miraban. Algo había cambiado en su interior, algo que lo había liberado de su propio sufrimiento. Aunque las dudas seguían apareciendo, ya no tenían el mismo poder sobre él. Su proceso no fue inmediato. El joven monje continuaba luchando con su percepción de sí mismo, pero ahora entendía que la verdadera transformación no se encontraba en cambiar lo físico, sino en transformar la relación con lo que consideraba defectuoso. Había comenzado a verse a sí mismo no como alguien incompleto, sino como un ser que se estaba descubriendo en su totalidad. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del templo, Isamatsu fue interrumpido por un mensaje urgente. El abad, un hombre mayor y venerado por todos los monjes, había solicitado su presencia de inmediato. Isamatsu, aunque sorprendido por la convocatoria, no dudó en dirigirse a la sala del abad. El abad se encontraba en su silla habitual, rodeado de la atmósfera solemne del templo, que siempre le daba un aire de sabiduría antigua. Sin embargo, esa vez, algo en su expresión era diferente. Había una preocupación que asomaba en sus ojos. Cuando Isamatsu se acercó y se inclinó en señal de respeto, el abad lo miró con una mezcla de seriedad y pesar. Maestro Isamatsu, comenzó el abad, sé que has estado pasando por un proceso de reflexión profunda, y me complace ver que has encontrado la paz en tu corazón. Pero tengo una tarea para ti. Una tarea que pondrá a prueba todo lo que has aprendido. Isamatsu lo miró, curioso pero tranquilo, confiando en que cualquier desafío que se presentara, era simplemente otra oportunidad para profundizar su comprensión. Hay algo en el templo que nos está afectando a todos. Un joven monje, de nuestra comunidad, ha estado comportándose de una forma que nos preocupa. Aunque se muestra como alguien amable y lleno de devoción, su rostro refleja una tormenta interior que no podemos ignorar. Su sufrimiento es profundo, y parece que no puede liberarse de la sensación de ser inadecuado, de estar marcado por algo físico en su rostro. Su nariz, como la tuya, se ha convertido en el centro de su tormento. Y esto está afectando su capacidad para seguir el camino con serenidad. El abad suspiró, como si estuviera tratando de encontrar la manera de transmitir lo que sentía. Él no puede avanzar. Necesitamos que le ayudes. Que le muestres que la paz no se encuentra en cambiar lo que ve en el espejo, sino en cómo se ve a sí mismo. Isamatsu asintió, comprendiendo el peso de las palabras del abad. Sabía que este no era un desafío simple, que la tarea que le encomendaba era más que una conversación. Era una oportunidad de poner a prueba todo lo que había aprendido sobre la aceptación. El joven monje al que se refería el abad no era desconocido para Isamatsu. Era alguien que había llegado al templo un año antes, con la misma inseguridad sobre su apariencia que él mismo había experimentado. Al principio, parecía haber encontrado su camino, pero los últimos días habían sido diferentes. El joven monje evitaba las interacciones, parecía desconectado de la comunidad, y lo que era peor, su rostro reflejaba una profunda tristeza. La causa de su sufrimiento era la misma que la de Isamatsu, su nariz. El joven no podía dejar de compararse con los demás, sintiendo que su rostro no era lo suficientemente adecuado para estar entre ellos. Esa misma noche, Isamatsu decidió ir a verlo. Lo buscó en su celda, donde el joven monje se encontraba sentado, sumido en sus pensamientos. Al escuchar los pasos de Isamatsu, el joven levantó la mirada y, aunque intentó ocultar su frustración,
no pudo evitar que sus ojos reflejaran la desesperación. Maestro Isamatsu, murmuró el joven, he fallado. No puedo dejar de pensar en mi rostro. Cada vez que me miro, veo un rostro que no encaja, que no pertenece a este lugar. No importa cuántas veces intente apartarlo de mi mente, siempre vuelve. Siempre está allí. Isamatsu lo miró con compasión, sabiendo que no había palabras mágicas que pudieran borrar el sufrimiento del joven, pero sí había una forma de ayudarle a ver la verdad detrás de sus pensamientos. Lo que ves en el espejo, comenzó Isamatsu, es solo un reflejo de lo que crees que eres. Pero ese reflejo no es la verdad. El verdadero rostro no está en tu nariz, ni en tus ojos, ni en tu cuerpo. El verdadero rostro está dentro de ti, en tu corazón. Es allí donde habita tu ser. El joven monje lo miró, sin comprender del todo, pero con una curiosidad creciente. Pero, ¿cómo puede ser eso, maestro? Cada vez que me veo, veo una imagen que no me gusta. No puedo dejar de compararme con los demás. ¿Cómo puedo ver algo más allá de mi nariz? Isamatsu se sentó frente a él, mirando fijamente sus ojos. Cuando te miras en el espejo, solo ves una imagen parcial. El espejo solo refleja lo que crees que es importante, tu apariencia. Pero el verdadero espejo es tu corazón. Si no te aceptas tal como eres, el reflejo nunca será suficiente. Siempre habrá algo que te incomode, algo que te haga sentir insuficiente. Pero cuando aceptes cada parte de ti, incluso aquello que crees que no te gusta, podrás ver el reflejo del verdadero ser que eres. El joven monje comenzó a temblar ligeramente, como si estuviera a punto de comprender algo muy profundo. Entonces, mi nariz no es lo que me define. No, respondió Isamatsu, tu nariz no es lo que te define. Eres mucho más que eso. Tu ser no puede ser reducido a un solo aspecto físico. La paz llega cuando te ves a ti mismo con ojos de aceptación, cuando dejas de ver el sufrimiento como algo que debe ser cambiado y lo aceptas como parte de tu viaje. El joven monje se quedó en silencio, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Isamatsu sabía que, aunque el camino no sería fácil, algo en su interior estaba comenzando a cambiar. En este capítulo 8, Isamatsu recibe la tarea de ayudar a un joven monje que, al igual que él, lucha con la inseguridad sobre su apariencia. A través de una conversación profunda y compasiva, Isamatsu le enseña que la verdadera paz no se encuentra en cambiar lo que vemos en el espejo, sino en cómo nos aceptamos a nosotros mismos por completo, sin comparaciones ni juicios. Este capítulo refleja la sabiduría de Isamatsu en acción, ayudando a otro a liberarse de sus propias ilusiones y encontrar el camino hacia la serenidad. Capítulo 9. La lección de la sombra. Después de la conversación que Isamatsu tuvo con el joven monje, algo había comenzado a cambiar. El joven, que antes había sido un reflejo de sus propias inseguridades, mostraba señales de estar comenzando a sanar. Aunque el camino aún era largo, el peso de la lucha interna que lo había atormentado empezó a aliviarse. Su actitud era diferente, más abierta, más tranquila. Sin embargo, Isamatsu sabía que la verdadera prueba no estaba en las palabras que había dicho, sino en cómo el joven monje aplicaría esa sabiduría a su vida diaria. La mente humana, aunque capaz de entender profundamente las lecciones, a menudo se ve arrastrada por las emociones y las viejas creencias. Un día, mientras paseaba por los jardines del templo, Isamatsu fue interceptado por el joven monje. Este lo miró con un brillo nuevo en los ojos, como si tuviera algo importante que compartir. Su rostro, que antes había reflejado ansiedad, ahora mostraba una paz sutil. Maestro Isamatsu, dijo el joven, he estado pensando mucho en lo que hablamos. En cómo el sufrimiento no es algo que deba cambiarse, sino algo que debe ser aceptado. He intentado aplicar lo que me enseñó, pero aún hay momentos en que no puedo evitar mirarme en el espejo y sentirme mal por lo que veo. Me encuentro con la misma sensación de insuficiencia. Isamatsu asintió, sin sorpresa. Sabía que la aceptación no era algo que se lograba de una sola vez, sino un proceso gradual. El sufrimiento no desaparece de inmediato, incluso cuando comprendemos su origen. Pero la clave no está en evitarlo, sino en cómo lo vemos. El sufrimiento es como una sombra que siempre está con nosotros. No podemos deshacernos de él, pero podemos aprender a caminar con él, sin dejar que nos controle. El joven monje lo miró confundido, como si no comprendiera completamente lo que quería decir. Isamatsu, con calma, continuó.
Imagina que caminas bajo la luz del sol. Tu sombra siempre te sigue. ¿Pero te molesta? ¿Te preguntas constantemente si deberías deshacerte de ella? No. Simplemente la aceptas como parte de ti, sabiendo que, sin ella, no habría luz. Lo mismo ocurre con el sufrimiento. No es algo que debas rechazar, sino algo que puedes aceptar como parte de la experiencia humana. El sufrimiento es inevitable, pero lo que realmente importa es cómo eliges responder a él. El joven monje asimiló las palabras de Isamatsu, pero aún había una lucha interna visible en su rostro. Entonces, ¿lo que debo hacer es simplemente vivir con esta sombra de sufrimiento? ¿Dejar que forme parte de mi vida y no hacer nada al respecto? No, respondió Isamatsu, no se trata de rendirse al sufrimiento. No te pido que te resignes a vivir con él sin buscar alivio. Se trata de reconocerlo, de no tratar de eliminarlo a toda costa. El sufrimiento puede ser una oportunidad de crecimiento. Si lo aceptas y no te dejas arrastrar por él, te dará una comprensión más profunda de ti mismo. Serás capaz de vivir con él, pero sin que te domine. El joven lo miró en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mientras tanto, Isamatsu le ofreció una sonrisa tranquila, con la sabiduría que solo los años de meditación y reflexión pueden otorgar. Recuerda, dijo, la sombra no te pertenece solo a ti. Todos la llevamos. Nadie está exento de ella. Lo que marca la diferencia es cómo elegimos vivir con ella. Los días siguientes fueron un desafío para el joven monje, como era de esperar. Cada vez que pasaba junto a un espejo, sentía la tentación de juzgarse. Pero lo que había aprendido de Isamatsu comenzaba a calar hondo. En lugar de sumergirse en la autocrítica, comenzó a detenerse, a observar su reflejo sin apegarse a él. A veces, sus pensamientos volvieron a la antigua lucha con su apariencia, pero ahora los veía con una distancia que antes le era imposible. Durante su meditación diaria, el joven monje experimentó una revelación profunda. Durante esos momentos de quietud y concentración, se dio cuenta de que no necesitaba eliminar su sufrimiento, sino que podía aprender a vivir con él sin que interfiriera en su paz interna. El sufrimiento era como una corriente subterránea que pasaba por su vida, pero no tenía que definir su experiencia. Al aceptarlo y no resistirse, comenzó a sentirse más ligero, más en paz consigo mismo. Un día, mientras meditaba al borde del estanque del templo, el joven monje sintió una conexión profunda con su propio ser. Se dio cuenta de que su nariz, tan odiada durante tanto tiempo, era solo una pequeña parte de él. No era algo que lo definiera, ni algo que debía luchar por cambiar. En su lugar, lo aceptó como una parte de su historia, una parte de su vida que formaba parte de su identidad, pero que no lo limitaba. Al abrir los ojos y mirar el reflejo del agua, vio algo diferente. No solo vio su rostro, sino una expresión de paz. Algo que antes había sido opaco y perturbador, ahora parecía lleno de luz. La sombra que alguna vez lo había seguido con tanta insistencia parecía haberse desvanecido, no porque hubiera dejado de existir, sino porque él había aprendido a caminar con ella sin temerle. Esa misma noche, el joven monje se acercó a Isamatsu, su rostro radiante con una calma que solo los que han encontrado la paz interior pueden comprender. Maestro, lo entiendo ahora. No se trata de eliminar la sombra, sino de aceptar su presencia sin dejar que nos controle. He dejado de luchar contra mi sufrimiento, y ahora, por primera vez, me siento en paz. Isamatsu sonrió, satisfecho de ver el cambio en el joven. La paz siempre estuvo dentro de ti, dijo, solo necesitabas aprender a verla. En este capítulo 9, el joven monje sigue el consejo de Isamatsu de aceptar la sombra del sufrimiento y no luchar contra ella. A través de este proceso, el joven llega a comprender que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero que no debe ser temido ni rechazado. Aceptarlo y aprender a caminar con él es la clave para encontrar la paz. Este capítulo profundiza en la lección de que el sufrimiento no es el enemigo, sino una oportunidad para comprender mejor quiénes somos y cómo podemos vivir en armonía con todo lo que somos, incluidas nuestras imperfecciones. Capítulo 10. La quietud del corazón. Los días se sucedían lentamente, pero en el templo reinaba una calma profunda. Los monjes continuaban con sus rutinas, sus meditaciones, sus estudios y prácticas, como si todo el mundo hubiera llegado a un acuerdo tácito de que la paz no se encuentra en las grandes gestas ni en los cambios externos, sino en los momentos más sencillos, en los silencios que uno mismo cultiva en su corazón. Para Isamatsu,
La serenidad era cada vez más profunda. A pesar de su nariz, de lo que le había causado en el pasado y de las reflexiones que aún rondaban su mente, el sufrimiento que una vez lo dominó ya no era más que una sombra distante. La paz no era algo que podía aferrarse a ella, sino algo que se dejaba ser, algo que fluía a través de la aceptación y el no juicio. Ya no luchaba con su imagen, ni con su historia. Había llegado a comprender que el cambio verdadero no consistía en eliminar lo que considerábamos defectos, sino en la aceptación radical de la totalidad de nuestro ser, tal como es. Una tarde, mientras meditaba en los jardines del templo, Isamatsu recordó algo importante: la paz no es estática. No se encuentra en un momento puntual, sino en el proceso continuo de aceptación. En ese estado de reflexión, algo en su corazón le indicó que su aprendizaje no había terminado, que todavía había más por descubrir, más por comprender. Tal vez el viaje hacia la paz no se trataba solo de uno mismo, sino de cómo los demás podían compartir ese camino y verlo de forma diferente. Esa misma tarde, el joven monje que había comenzado a sanar, el mismo que había estado tan obsesionado con su nariz y su apariencia, se acercó a Isamatsu. Era tarde y el sol se encontraba ya en el horizonte, tiñendo de un tono cálido y suave el cielo. El joven parecía más sereno que nunca, su rostro irradiaba algo nuevo, una luz que no había tenido antes. Ya no parecía llevar el peso de su sufrimiento consigo. Maestro, dijo el joven monje, inclinándose ante él, he estado reflexionando sobre lo que aprendí. Todo lo que me enseñaste sobre la aceptación ha comenzado a tomar forma dentro de mí, y siento que he dado un paso importante. Ya no me siento tan atrapado en mi imagen ni en mi nariz. Ahora, cada vez que me miro, me doy cuenta de que lo que veo no es lo que soy, sino solo una imagen externa que está sujeta al tiempo. Mi verdadero ser no está en mi rostro ni en mi cuerpo. Isamatsu sonrió, satisfecho de escuchar las palabras del joven, pero sabía que el verdadero cambio no se medía por lo que se decía, sino por lo que se sentía. Lo que ves en el espejo es solo una capa externa, dijo suavemente. Eso que ves, tu rostro, tus rasgos, no son la esencia de lo que eres. La esencia está en el ser que habita dentro de ti, en la paz que encuentras cuando dejas de identificarte con las imágenes y las comparaciones. El joven monje asintió, sus ojos brillaban con una nueva comprensión. Había aprendido que la paz no llegaba al compararse con los demás, ni al tratar de alcanzar una idea idealizada de la perfección. Había comenzado a entender que la paz se encuentra en la quietud interior, en la aceptación de lo que es, sin aferrarse a lo que creemos que debería ser. Maestro, dijo el joven, después de un momento de silencio, pero, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente estamos viviendo desde esa paz interior y no solo engañándonos a nosotros mismos? A veces siento que me dejo llevar por la apariencia de las cosas, por la ilusión de que la paz es algo que se puede poseer. Isamatsu lo miró con amabilidad y respondió con calma, la paz no es algo que se pueda poseer, porque nunca ha estado fuera de ti. Es como el agua en un arroyo que fluye constantemente. No la puedes atrapar ni guardar, solo puedes aprender a vivir con ella. La verdadera paz no depende de la perfección, ni de la ausencia de sufrimiento, sino de cómo eliges ver las cosas. Si eliges ver cada momento con aceptación y sin juicio, ese es el camino hacia la paz. El joven monje se quedó en silencio, asimilando las palabras. La paz, comprendió, no era algo que debía alcanzarse, sino algo que debía permitirse. Estaba en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acción. La clave estaba en la aceptación y en la presencia en el aquí y el ahora. Por la noche, mientras el templo se sumía en la quietud, el joven monje meditó profundamente. Ya no veía su nariz ni su rostro con los mismos ojos. Ahora los veía como una parte más de su experiencia humana, una parte que no lo definía, sino que formaba parte de su ser. Aceptar su apariencia era solo una parte del proceso. La verdadera lección estaba en aprender a ver su vida con los ojos de la aceptación, sin resistirse a lo que era. Al día siguiente, Isamatsu observó al joven monje desde lejos, y vio que su rostro reflejaba una calma que solo puede provenir de una aceptación genuina. Ya no estaba distraído por sus inseguridades, ni por los juicios internos que una vez lo habían gobernado. Ahora, en su rostro, había una serenidad que hablaba de un profundo entendimiento. El tiempo pasaba, y el joven monje continuaba en su camino hacia la paz. Aunque las dudas a veces regresaban, ya no lo dominaban. En su corazón, había aprendido que la paz no es una meta, sino una forma de vivir.
Ya no se trataba de alcanzar un estado perfecto, sino de aprender a ser perfecto en su imperfección. Isamatsu, por su parte, continuaba con su camino de introspección. Sabía que la enseñanza no había terminado, que siempre habría algo más que aprender, algo más que entender. Pero en ese momento, mientras miraba al joven monje y observaba cómo vivía con una aceptación tranquila, sintió una profunda satisfacción en su corazón. Había cumplido su propósito: enseñar a otro a ver más allá de la apariencia, a encontrar la paz dentro de sí mismo. Y en esa quietud, ambos, maestro y discípulo, se dieron cuenta de que la verdadera paz no se encuentra en lo que buscamos fuera, sino en lo que ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. En este capítulo 10, el joven monje alcanza una mayor comprensión sobre la paz interior. A través de las enseñanzas de Isamatsu, aprende que la paz no es un objetivo que se alcanza, sino un estado de ser que se cultiva al aceptar y vivir con lo que es. Este capítulo profundiza en la idea de que la paz reside en la quietud del corazón, en la aceptación de la imperfección, y en cómo se vive en el presente sin aferrarse a las ilusiones del juicio y la comparación. Capítulo 11. La lección del reflejo. El tiempo continuaba su marcha en el templo. Los monjes seguían con sus prácticas y meditaciones, pero algo en el aire había cambiado, como si la paz que tanto se anhelaba por todos estuviera más cerca, más presente. Sin embargo, como era de esperar, el camino hacia esa paz no era recto ni sencillo. Aunque las enseñanzas de Isamatsu habían dejado una huella profunda en el joven monje, su mente aún se encontraba llena de dudas, y su proceso de aceptación aún no estaba completo. El sufrimiento nunca se disolvía por completo, lo que cambiaba era la forma en que uno lo percibía. Un día, mientras meditaba en la sala principal del templo, el joven monje fue interrumpido por una visita inesperada. Era otro monje de la comunidad, alguien que siempre había sido amable pero distante. Este monje se acercó con paso firme, pero parecía haber algo diferente en él, como si estuviera cargando una preocupación silenciosa. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó el monje. El joven monje asintió, sorprendiendo al ver la seriedad en su rostro. «Es sobre tu rostro», dijo el monje, con una voz que no sonaba crítica, sino más bien curiosa. «Te he estado observando últimamente. Aunque no he dicho nada antes, he notado que has cambiado. Ya no pareces tan tenso, tan preocupado por tu apariencia. ¿Cómo lo has logrado?». El joven monje se quedó en silencio, sintiendo que sus pensamientos y las enseñanzas de Isamatsu se agolpaban en su mente. Sabía que lo que había aprendido hasta ahora había sido una revelación personal, pero también sabía que la verdadera prueba estaba en compartir esa sabiduría. «Maestro Isamatsu me enseñó algo importante», comenzó, con voz firme. «Me mostró que la paz no está en cambiar lo que vemos en el espejo, sino en cómo vemos lo que está reflejado. El sufrimiento no es algo que podamos eliminar, sino algo con lo que podemos vivir, pero solo si dejamos de luchar contra él». El monje lo miró en silencio, como si estuviera evaluando las palabras del joven. Luego, con una ligera sonrisa, dijo: «Eso es interesante, pero aún me cuesta comprender cómo aceptas algo tan evidente como tu nariz, esa gran nariz que tanto te preocupaba». El joven monje, al escuchar esa frase, sintió una leve incomodidad. Las palabras del otro monje lo habían hecho volver a una inseguridad que pensaba haber dejado atrás. Aunque sus enseñanzas le habían permitido llegar tan lejos, esas palabras parecían abrir una grieta en su tranquilidad. En lugar de responder de inmediato, decidió mantener la calma y reflexionar en silencio, como había aprendido a hacerlo. «¿Sabes?», dijo finalmente, «lo que me enseñó el maestro es que todos llevamos una carga, una sombra que se refleja en nosotros, y esa sombra no es algo que debamos rechazar. Aceptarla es entender que no somos nuestras imperfecciones, sino seres completos, que tienen tanto luz como oscuridad». El monje lo miró un momento, luego bajó la mirada. Parecía como si sus palabras le hubieran tocado, aunque no estaba seguro de cómo responder. «Entiendo lo que dices», dijo, «pero ¿cómo puedo dejar de compararme con los demás? Todos parecen estar tan en paz, tan alejados de lo que yo siento. Mi mente me dice que soy diferente, que no encajo. En mi caso, no es solo una cuestión de apariencia, sino de sentirme menos que los demás, de no ser lo que espero ser». El joven monje lo miró con compasión, y por un momento, sus propios pensamientos se cruzaron. También había experimentado esa sensación, esa creencia de que estaba marcado por algo más allá de su control. Pero había aprendido que la verdadera paz no consistía en encajar con los demás,
sino en abrazar lo que uno es, sin importar las comparaciones. ¿Qué ves cuando te miras al espejo?, preguntó el joven monje. El otro monje reflexionó antes de responder. Veo a alguien que siempre está tratando de ser mejor, pero que se siente continuamente por debajo de lo que debería ser. Veo a alguien que lucha contra una imagen que no puede alcanzar. El joven monje lo miró con amabilidad. Eso es exactamente lo que yo veía antes. Pero, cuando empecé a aceptar lo que veía en el espejo, cuando dejé de luchar con mi reflejo, comencé a entender que mi rostro, mi nariz, no me define. Lo que define quién soy es lo que llevo en el corazón, mi capacidad de aceptar lo que soy, tal y como soy. El otro monje no dijo nada de inmediato. Su rostro reflejaba una mezcla de duda y reflexión. El joven monje sabía que las palabras no bastaban para cambiar la perspectiva de otra persona. Ese cambio debía surgir de un proceso interno, un despertar que solo cada uno podía experimentar por sí mismo. Poco después, el joven monje regresó a su celda, pensando en la conversación que acababa de tener. Aunque su compañero no parecía haber encontrado una respuesta inmediata, sentía que su propia comprensión del sufrimiento y la aceptación había alcanzado una nueva profundidad. Ya no necesitaba demostrar nada a los demás ni esperar que comprendieran su proceso. La paz era algo que solo podía encontrar dentro de sí mismo. Esa noche, mientras meditaba bajo la luz suave de las velas, el joven monje entendió algo vital. Los reflejos que veíamos en el espejo no son más que eso, reflejos. No son la realidad, ni el alma, ni la esencia. Son solo una imagen. Y aunque esta imagen puede ser una forma de vernos, no debe ser confundida con lo que realmente somos. La verdadera visión de uno mismo solo se encuentra cuando se mira más allá de la superficie, hacia el ser que habita debajo, libre de juicios y comparaciones. Así, en esa quietud, se dio cuenta de que el camino hacia la paz no era lineal ni perfecto. No se trataba de eliminar las inseguridades, ni de esperar la perfección, sino de aceptarlas y caminar con ellas. La aceptación, al final, era la única forma de liberarse de la sombra que nos persigue. En este capítulo 11, el joven monje tiene una conversación con otro monje de la comunidad, quien le cuestiona sobre su proceso de aceptación. Aunque el joven monje comparte su perspectiva sobre la paz interior y la aceptación, también enfrenta el desafío de ser cuestionado, lo que le permite profundizar en su comprensión del sufrimiento y la imagen que uno tiene de sí mismo. Este capítulo pone en evidencia que el camino hacia la paz no es una transformación sencilla ni inmediata, y que cada persona debe descubrir por sí misma lo que significa aceptarse. La clave está en mirar más allá del reflejo superficial y ver lo que realmente somos en el fondo. Capítulo 12. El peso de la mirada ajena. Los días pasaban sin prisa en el templo, pero dentro del joven monje, la lucha aún no había terminado. Aunque las enseñanzas de Isamatsu habían comenzado a calar hondo en su ser, y aunque las inseguridades que una vez lo habían atormentado parecían haberse desvanecido en parte, aún quedaba una sombra persistente, la mirada ajena. Esa mirada que sentía como un peso sobre sus hombros, que lo juzgaba, lo medía, lo ponía en una balanza que él mismo no sabía cómo equilibrar. Esa tarde, mientras realizaba su caminata diaria alrededor del templo, el joven monje se encontró con una escena que lo dejó pensativo. Un grupo de monjes novatos conversaba animadamente en el jardín. Al ver al joven acercarse, todos se hicieron un silencio súbito. Sus ojos, casi de manera instintiva, se posaron sobre su rostro. En ese momento, el joven monje sintió una incomodidad creciente, como si sus defectos se hubieran convertido en un objeto de observación para aquellos novatos. No era una mirada agresiva, ni siquiera era malintencionada. Pero estaba llena de esa curiosidad ajena, esa que parece diseccionar cada aspecto de lo que somos. El joven monje siguió caminando sin decir palabra alguna, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Se dio cuenta de que, aunque había aprendido a aceptar su rostro, la percepción de los demás seguía siendo una carga que no sabía cómo soltar. Esa misma noche, después de la cena, buscó a Isamatsu, deseoso de compartir lo que había experimentado. Se acercó al maestro con paso firme, pero su rostro reflejaba una ligera turbación. «Maestro», dijo, «hoy me sentí observado, juzgado incluso. Los novatos me miraron con curiosidad cuando pasé por su lado, y aunque sé que no tenían malas intenciones, no pude evitar sentir que mi rostro, mi nariz, se convirtió en el centro de su atención. ¿Cómo puedo dejar de sentirme vulnerable cuando los demás me miran?» Isamatsu lo miró en silencio por un momento. Su expresión era serena,
como siempre, pero había algo en su mirada que mostraba que entendía la profundidad de lo que el joven monje estaba compartiendo. Finalmente, habló con suavidad. Lo que sientes, joven discípulo, es algo que todos experimentamos en algún momento. La mirada ajena, la mirada que evalúa, que compara. Es algo con lo que todos luchamos. La diferencia no está en evitarla, sino en cómo elegimos responder a ella. La mirada ajena solo tiene poder si tú se lo das. El joven monje frunció el ceño. ¿Cómo puede ser eso, maestro? ¿No es la mirada de los demás la que determina lo que soy? ¿Acaso no es el juicio externo lo que define mi valor? Isamatsu sonrió ligeramente. Lo que defines como juicio externo no es más que una proyección de tus propias inseguridades. El juicio de los demás solo tiene poder cuando no tienes claro quién eres por ti mismo. Si no encuentras tu valor en tu propia aceptación, siempre estarás sujeto al juicio de los demás. Pero si aprendes a verte a ti mismo con amor y compasión, su mirada ya no tendrá influencia sobre ti. El joven monje reflexionó en silencio. Las palabras del maestro lo tocaban profundamente, pero algo en su interior aún dudaba. ¿Cómo podría alcanzar esa libertad de la mirada ajena? ¿Cómo podía dejar de sentir que su valor estaba atado a la opinión de los demás? Recuerda, continuó Isamatsu, que la mirada ajena no es un espejo de tu ser. El espejo en el que debes mirarte es el que está dentro de ti. Si te observas con compasión, verás lo que realmente eres, más allá de lo que otros puedan pensar. Los juicios ajenos son como sombras que no pueden dañarte si no te apegas a ellas. Esa noche, el joven monje se retiró a su celda con una sensación mixta. Por un lado, las palabras de Isamatsu le daban consuelo y comprensión. Por otro lado, las dudas seguían presentes, como una corriente subterránea. Sabía que lo que su maestro decía era sabio, pero la práctica de vivir sin dejarse afectar por la mirada de los demás era una tarea mucho más compleja de lo que había imaginado. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de paz y turbulencia. El joven monje comenzó a notar cómo, cada vez que cruzaba caminos con otros monjes o novatos, sentía la tentación de revisar sus rostros, buscando señales de juicio. Era como si su inseguridad fuera una sombra que lo seguía, incapaz de deshacerse de ella completamente. Sin embargo, con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. El joven monje comenzó a practicar lo que Isamatsu le había enseñado. Cada vez que sentía esa incomodidad al ser observado, se detenía, cerraba los ojos por un momento y respiraba profundamente. Se repetía a sí mismo que su valor no dependía de lo que otros veían, sino de cómo él se veía a sí mismo. Poco a poco, esos momentos de incomodidad comenzaron a ser menos frecuentes, y cuando surgían, ya no tenían el mismo poder sobre él. Su mirada interior comenzó a fortalecerse, y con ella, su capacidad de ver más allá de las proyecciones ajenas. Un día, mientras caminaba nuevamente por el jardín del templo, vio a los novatos en el mismo lugar de la semana pasada. Esta vez, al pasar junto a ellos, no sintió la presión de sus ojos sobre su rostro. En lugar de eso, se dio cuenta de que, al igual que él, los novatos también llevaban sus propias luchas internas, sus propias inseguridades, y que tal vez, en ese momento, no estaban tan enfocados en él como pensaba. Tal vez estaban luchando con sus propios juicios, con sus propias sombras. La mirada ajena ya no tenía el mismo peso. El joven monje se dio cuenta de que la verdadera libertad estaba en la capacidad de no dejarse arrastrar por las proyecciones externas. Lo que los demás pensaran de él ya no era lo que definía su existencia. Él era suficiente tal y como era. Esa tarde, al regresar a su celda, el joven monje se sintió más ligero. Sabía que la lucha no había terminado, pero ya no la veía como algo insuperable. Lo que más importaba ahora era que, por primera vez, sentía que el juicio ajeno no podía arrebatarle su paz. En ese momento, comprendió algo esencial: no importa lo que los demás vean cuando miran hacia nosotros, lo que importa es lo que nosotros vemos cuando nos miramos a nosotros mismos. En este capítulo 12, el joven monje enfrenta una vez más la dificultad de aceptar la mirada ajena, el juicio de los demás que lo hace sentir inseguro. Aunque las enseñanzas de Isamatsu lo han ayudado a avanzar, la lucha no es fácil. Este capítulo muestra el proceso interno del joven monje para comprender que la libertad no viene de la ausencia de juicios ajenos, sino de cómo responde él mismo a esos juicios. Al aprender a mirar hacia adentro y a aceptarse, finalmente logra liberarse de la influencia de la mirada externa y comprender que su valor no depende de lo que otros piensen de él.
Capítulo 13. La última lección. El joven monje, aunque aún con la mente inquieta, comenzaba a sentir que sus pasos se acercaban a un destino en el que la paz no era una meta lejana, sino algo que podía vivir día a día. Sin embargo, al igual que las sombras que acechan al amanecer, nuevas preguntas y desafíos seguían emergiendo en su camino. No se trataba solo de la aceptación de su apariencia o de la mirada ajena. Había algo más profundo, algo que todavía le escapaba. La verdadera naturaleza del sufrimiento y la liberación seguía siendo un misterio parcial para él. Era una tarde cálida de primavera cuando, mientras meditaba en el jardín, Isamatsu se acercó a él. El joven monje había comenzado a percibir la presencia de su maestro incluso antes de que se hiciera visible, pues había algo en el aire que cambiaba cuando él estaba cerca. Era como si la calma de la naturaleza misma respondiera a su quietud. «Hoy tengo algo más que compartir contigo», dijo Isamatsu con suavidad, pero con una mirada que sugería que el momento era significativo. El joven monje asintió, curioso y dispuesto a escuchar. «Te he observado en los últimos días», continuó Isamatsu, «y me parece que has dado un paso importante en tu camino. Has aprendido a mirarte a ti mismo con mayor compasión y has comenzado a entender que la aceptación no es una tarea de una sola vez, sino un proceso continuo. Pero aún hay una lección que te falta comprender completamente». El joven monje frunció el ceño ligeramente, intrigado por lo que su maestro iba a decir. «El sufrimiento no se elimina solo con la aceptación de uno mismo», dijo Isamatsu, mirando al horizonte, como si las palabras estuvieran destinadas tanto al joven monje como al paisaje ante ellos. Aceptar lo que somos no significa que eliminemos todas las dificultades de nuestra vida. El sufrimiento sigue siendo parte de la existencia humana, y a veces nos sentimos atrapados por él. Pero el verdadero secreto de la liberación es comprender que el sufrimiento no es nuestro enemigo, sino una parte integral de nuestra experiencia. El joven monje escuchó atentamente, sintiendo que había algo profundo en esas palabras, pero al mismo tiempo, no lograba comprender completamente lo que su maestro le quería transmitir. ¿Cómo puede el sufrimiento ser parte de nuestra experiencia y aún así, liberarnos?, preguntó con un tono de duda en su voz. Yo pensaba que la liberación significaba estar libre de sufrimiento. ¿Cómo puede ser lo contrario? Isamatsu lo miró con amabilidad y paciencia, como si esa pregunta fuera la más natural de todas. La liberación no es la ausencia de sufrimiento, sino la comprensión profunda de él. El sufrimiento, en su esencia, no es malo ni negativo. Es simplemente un reflejo de la impermanencia, del cambio constante. Cuando intentamos aferrarnos a las cosas, cuando tratamos de resistir al flujo natural de la vida, es cuando el sufrimiento se convierte en algo doloroso. Pero si aprendemos a ver el sufrimiento como una forma de conexión con nuestra humanidad, como algo que nos enseña y nos transforma, entonces, esa es la verdadera liberación. El joven monje se quedó en silencio, procesando las palabras de su maestro. Algo dentro de él resonó, como si de repente comprendiera que su visión del sufrimiento había sido limitada. Había estado buscando la liberación como una huida del dolor, pero tal vez la verdadera liberación radicaba en abrazar el dolor mismo y aprender de él. Es como si el sufrimiento fuera un maestro, dijo el joven monje en voz baja, como si hablara consigo mismo. Exactamente, respondió Isamatsu con una ligera sonrisa. El sufrimiento no es un castigo ni una condena. Es un maestro que nos ofrece lecciones valiosas, pero solo si estamos dispuestos a aprender de él. Al aceptarlo, al verlo como parte de nuestra experiencia, nos liberamos de la lucha constante contra él. El joven monje reflexionó en silencio durante un momento. Por fin, algo en su interior comenzó a aclararse. La idea de que el sufrimiento no era un enemigo a vencer, sino una parte natural e inseparable de la vida, le ofreció una nueva perspectiva. Había pasado tanto tiempo tratando de erradicar el sufrimiento, viéndolo como algo que debía ser evitado a toda costa, que nunca había considerado que su verdadera lección podía ser aprender a convivir con él de manera tranquila, sin aferrarse a él ni resistirlo. Entonces, ¿el sufrimiento se convierte en sabiduría cuando lo aceptamos como algo natural?, preguntó el joven monje, buscando una confirmación. Sí, afirmó Isamatsu. Al aceptar el sufrimiento y al comprender su naturaleza, no solo nos liberamos de él, sino que encontramos una nueva forma de ver el mundo. La liberación no es la erradicación del sufrimiento, sino el cambio en nuestra relación con él. Esa noche, mientras el joven monje se retiraba a su celda, sintió que algo dentro de él había cambiado. El peso que sentía sobre su alma,
Esa carga de lucha constante contra su sufrimiento y sus defectos parecía haberse aligerado. Ya no sentía la necesidad de buscar una vida sin dolor, sin dificultades. Comprendió que el sufrimiento era simplemente otra forma de experimentar la vida, como el sol y la lluvia, el día y la noche, todo formaba parte de un mismo ciclo. Durante los días siguientes, el joven monje practicó con más dedicación que nunca. Cada vez que el sufrimiento se presentaba en su camino, ya fuera en forma de dudas, de incomodidad o de los ecos de su antigua inseguridad, lo observaba sin rechazo. Ya no luchaba contra él, ni trataba de eliminarlo. En cambio, lo aceptaba con la misma calma con la que aceptaba la llegada de la lluvia. Sabía que, como todo en la vida, también pasaría, y lo que importaba era cómo elegía vivir ese momento. Un día, mientras caminaba por el templo, vio a los monjes novatos nuevamente en el jardín, pero esta vez, no sintió ni incomodidad ni tensión. Observó sus rostros con una nueva comprensión. No los veía como observadores de su apariencia, sino como seres humanos, al igual que él, con sus propios sufrimientos y alegrías, luchas y aprendizajes. Ya no se sentía atrapado en la mirada ajena. Su relación con el mundo exterior se había transformado. Ya no importaba tanto lo que los demás pensaran de él, porque él sabía que lo que importaba era cómo se veía a sí mismo. Así, mientras continuaba su práctica y sus lecciones, el joven monje comprendió algo vital. La paz no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de vivir plenamente, con aceptación, incluso en medio del dolor. El sufrimiento es una parte de la vida, pero no es la vida misma. Y al aceptar esa verdad, uno puede liberarse de la ilusión de que la vida debe ser perfecta, entendiendo que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para crecer y aprender. En este capítulo 13, el joven monje recibe la última lección de Isamatsu, quien le enseña que la verdadera liberación no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en comprender su naturaleza y aprender a vivir con él de manera aceptante. El joven monje se da cuenta de que el sufrimiento no es un enemigo, sino una parte integral de la experiencia humana, que puede transformarse en sabiduría si se aborda con una mentalidad abierta. Este capítulo marca una profunda evolución en su comprensión, mostrándole que la paz no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la aceptación y la conexión con la vida tal y como es. Capítulo 14. La apariencia y la verdad interior. El joven monje ya no veía el sufrimiento de la misma manera. Había aprendido a aceptarlo, a comprenderlo como una parte inseparable de la vida. Sin embargo, al caminar por los pasillos del templo, aún sentía que algo no terminaba de encajar. Aunque su entendimiento de la vida y el sufrimiento había avanzado, su relación con la apariencia exterior seguía siendo una sombra persistente. Uno de los días, mientras se encontraba en el jardín, repasando en su mente las enseñanzas de Isamatsu, pasó junto a un espejo de agua. Su reflejo, distorsionado por las ondas del agua, le recordó la idea de la apariencia, algo que parecía haber sido una constante en su vida. ¿Qué tan importante era realmente lo que los demás veían en él? ¿Y qué había de la imagen que él mismo tenía de sí mismo? Aunque había trabajado en aceptar su rostro, especialmente su nariz, esa imagen reflejada en el agua lo hizo dudar. A pesar de la paz que sentía por dentro, su aspecto exterior seguía siendo un tema que no podía completamente dejar atrás. Recordó entonces una conversación que había tenido con su maestro meses atrás, sobre cómo la imagen que proyectamos ante los demás puede ser una extensión de nuestras inseguridades internas. Ahora, mientras se observaba en el agua, entendió algo crucial. No era tanto la forma en que otros lo veían lo que lo afectaba, sino la forma en que él mismo se veía. Había aprendido a despojarse de las expectativas ajenas, pero seguía cargando con una autoimagen que no correspondía a la verdad de su ser. ¿Por qué persistes en juzgarte a ti mismo de la misma manera?, se preguntó. A pesar de las lecciones de aceptación, todavía se encontraba atrapado en la idea de que había algo en su apariencia que debía ser corregido, que debía ocultarse o incluso cambiar. Pero, al igual que el sufrimiento, la apariencia era algo que no podía controlar completamente. Era un reflejo de su ser en un momento dado, pero no definía lo que realmente era. Con una mezcla de resolución y calma, decidió buscar a Isamatsu una vez más. Se acercó a su maestro con el peso de la duda en su corazón, pero con la voluntad de comprender más profundamente lo que realmente significaba vivir en paz con uno mismo. Maestro, comenzó el joven monje, aunque siento que he aprendido mucho sobre cómo aceptar el sufrimiento, todavía me siento inquieto con mi propia apariencia. No es solo que los demás me miren,
Es que, a veces, no puedo evitar juzgarme a mí mismo por cómo me veo. Mi rostro, mi nariz. ¿Cómo puedo vivir en paz con eso? ¿Cómo puedo aceptar lo que soy cuando, en lo más profundo de mí, todavía hay una parte que lucha contra mi propia imagen? Isamatsu, como siempre, escuchó en silencio. Al final, su respuesta fue tranquila, pero llena de profundidad. ¿Sabes, joven monje, lo que es realmente la apariencia?, preguntó. La apariencia no es solo el rostro que ves en el espejo, ni la forma en que los demás nos ven. La apariencia también es el reflejo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra conciencia. Lo que vemos de nosotros mismos no es solo físico, también está ligado a cómo nos sentimos en nuestro interior. El joven monje pensó en las palabras de Isamatsu. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Isamatsu continuó. Cuando nos vemos al espejo, lo que estamos viendo no es solo un rostro o una figura. Estamos viendo nuestra mente, nuestras creencias, nuestras emociones. Si dentro de ti hay una lucha constante contra tu apariencia, eso es lo que proyectarás. Los demás pueden ver tu rostro, pero lo que realmente perciben es la energía, la vibración de lo que llevas dentro. Si te juzgas constantemente por cómo te ves, eso es lo que otros sentirán en su presencia. El joven monje meditó sobre esto. Era cierto. Había pasado gran parte de su vida luchando contra su imagen, y esa lucha se había vuelto tan grande que parecía oscurecer incluso su propia luz interior. Al observar a los demás, se dio cuenta de que rara vez notaba tanto las imperfecciones físicas, sino la energía que emanaba de ellos, su paz o su agitación. Entonces, ¿es posible transformar nuestra apariencia exterior al transformar nuestro interior?, preguntó el joven monje. Exactamente, respondió Isamatsu. Cuando aprendes a amarte y a aceptarte en tu totalidad, tu apariencia no solo cambia para ti, sino también para quienes te rodean. Los demás perciben esa aceptación en ti. La paz interior se refleja, como un lago tranquilo, en el rostro de quien la posee. Pero si vives en una constante lucha interna, esa lucha es lo que proyectas hacia los demás. El joven monje sintió un profundo alivio en esas palabras. Era una lección que resonaba profundamente con lo que había experimentado. Su lucha no era tanto contra el mundo exterior, sino contra su propia visión de sí mismo. Al aceptar su ser, sin luchar contra su nariz, su rostro o sus imperfecciones, podría empezar a ver su verdadera esencia, esa que no se define por lo físico. Así que, dijo el joven monje, al dejar de luchar contra mi apariencia, comienzo a mostrar mi verdadera naturaleza. Isamatsu sonrió suavemente. Es más que eso, joven monje. Al dejar de luchar contra ti mismo, permites que tu esencia brille. Y cuando dejas que tu verdadera naturaleza se exprese, la paz que has cultivado dentro de ti se vuelve evidente para los demás. La verdadera belleza no radica en la perfección física, sino en la autenticidad y la paz interior. El joven monje sintió una sensación de claridad y ligereza. Ya no veía su apariencia como un obstáculo, sino como una manifestación de su ser interior. Aunque su nariz seguía siendo la misma, ahora entendía que era solo una pequeña parte de su totalidad. No era su identidad, ni su valor. Era solo un reflejo de una historia, de un ser humano que, al igual que todos, estaba en un proceso de crecimiento. De vuelta en su celda, el joven monje se miró nuevamente en el agua del jardín. Esta vez, en lugar de sentirse perturbado por su reflejo, vio la tranquilidad en sus ojos. No había necesidad de luchar más contra lo que era. Se permitió simplemente ser. Al hacerlo, experimentó una paz profunda, como si al aceptar su imagen sin juicio, pudiera conectarse más plenamente con su ser interno. En este capítulo 14, el joven monje se enfrenta nuevamente a su relación con su apariencia. Aunque ha hecho avances en aceptar su rostro, la lucha interna con su autoimagen persiste. Al buscar la guía de Isamatsu, el joven monje aprende que la verdadera apariencia no es solo física, sino un reflejo de lo que sentimos y pensamos por dentro. Cuando transformamos nuestra visión interna, la paz y la autenticidad que cultivamos se reflejan en nuestro rostro y en la manera en que interactuamos con los demás. Este capítulo es un recordatorio de que la verdadera belleza y la liberación no provienen de la perfección externa, sino de la aceptación y el amor hacia uno mismo. Capítulo 15. La serenidad alcanzada. El joven monje había recorrido un largo camino desde su primer encuentro con Isamatsu. Su lucha interna había sido feroz, pero con el tiempo,
había logrado alcanzar una comprensión profunda de sí mismo y de la vida. La paz que había encontrado no era la ausencia de desafíos o sufrimiento, sino la aceptación completa de su ser, en toda su imperfección y fragilidad. En los últimos días, el monje se encontraba más tranquilo que nunca. La constante batalla contra su apariencia había cesado, y, aunque no había logrado despojarse de todas sus inseguridades, había aprendido a aceptarlas. Había llegado a la conclusión de que el sufrimiento y los defectos eran partes inherentes de la experiencia humana, y que no era necesario escapar de ellos, sino aprender a vivir con ellos, a integrarlos. Una mañana, mientras caminaba por el jardín del templo, observó cómo el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas. Los rayos dorados iluminaban las flores, la hierba y los árboles, pintando todo de una luz suave y cálida. El monje se detuvo en el camino, respiró profundamente y cerró los ojos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El ruido del mundo exterior se desvaneció, y solo quedó la sensación de estar completamente presente, conectado con todo lo que lo rodeaba. Era una sensación de serenidad profunda, de estar en armonía con el universo. El joven monje comprendió que, al igual que el jardín que lo rodeaba, él mismo había florecido. Había pasado por momentos de oscuridad, de lucha interna, pero al final, al igual que las flores que brotaban del suelo, su alma había comenzado a mostrar su verdadera belleza. Recibió la visita de Isamatsu en ese mismo día. El maestro se acercó lentamente, su rostro sereno como siempre, y se detuvo junto al joven monje, mirando el jardín que ambos apreciaban en silencio. No era necesario hablar. Los dos compartían una comprensión tácita de lo que había ocurrido en el corazón del monje. Había llegado a un punto donde las palabras ya no eran necesarias para explicar lo que había sucedido dentro de él. «Has alcanzado algo importante», dijo Isamatsu finalmente, su voz suave, pero llena de sabiduría. «Tu viaje no ha sido fácil, pero has aprendido a aceptarte tal como eres. Has comprendido que la verdadera libertad no se encuentra en la perfección, ni en la ausencia de sufrimiento, sino en la aceptación de la impermanencia, de la vida tal y como es». El joven monje asintió, con los ojos brillando de gratitud. «Maestro, he aprendido que la paz no depende de cambiar lo que soy, ni de huir del sufrimiento, sino de aprender a vivir con todo lo que soy. La vida es lo que es, y el sufrimiento es solo una parte de ella». «Así es», respondió Isamatsu, sonriendo con la satisfacción de ver a su discípulo comprender finalmente la esencia de las enseñanzas. «Y también has aprendido algo más, algo fundamental. La paz no se encuentra solo en el interior, sino que se irradia hacia el exterior. Cuando un hombre encuentra paz en su corazón, esa paz puede transformar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean». El joven monje miró a su alrededor, observando los árboles, las flores, los otros monjes trabajando en el jardín. La paz que sentía en su corazón era algo que no podía explicarse completamente con palabras, pero la podía sentir en cada respiración, en cada gesto. Era una paz que surgía de la aceptación de su humanidad, de su imperfección, y de la comprensión de que todos compartimos la misma condición. «Maestro», dijo el joven monje con humildad, «pero hay algo que todavía no entiendo completamente. Si la paz es tan natural, ¿por qué la mayoría de las personas no la encuentran?» Isamatsu lo miró con una sonrisa pensativa. «Porque la paz no es algo que se busque fuera de uno mismo. La mayoría de las personas buscan la paz en cosas externas, en la perfección, en la aprobación de los demás, en la eliminación del dolor. Pero la verdadera paz viene de dentro, y es un estado que solo se alcanza cuando uno deja de luchar contra lo que es. Es un estado de total aceptación». El joven monje se quedó en silencio, digiriendo esas palabras. Sabía que la verdadera paz no era algo que se pudiera encontrar buscando fuera de uno mismo, sino que debía surgir del entendimiento profundo de que la vida, con todos sus altibajos, es preciosa tal como es. Y en ese entendimiento estaba la verdadera libertad. La conversación se fue desvaneciendo lentamente, mientras ambos continuaban caminando por el jardín, sin prisa, disfrutando del momento. En esos pocos pasos, el joven monje comprendió que no necesitaba buscar más allá de lo que ya había dentro de él. La paz y la liberación no eran algo por alcanzar, sino algo que se experimenta plenamente cuando se deja ir la lucha. Esa tarde, mientras meditaba bajo la sombra de un árbol, el joven monje se dio cuenta de que había llegado a un nuevo nivel de comprensión. No se trataba de cambiar el mundo o de eliminar lo que le incomodaba. Se trataba de vivir plenamente en el aquí y el ahora,
aceptando tanto las sombras como la luz, el sufrimiento y la alegría, como partes indisolubles de la vida. Al final, al igual que las flores que se abren al sol, el joven monje había encontrado su propio florecimiento. Había aprendido a verse a sí mismo sin juicio, a abrazar su humanidad en su totalidad, y en ese abrazo, había descubierto la paz que siempre había estado esperando, no fuera de él, sino dentro de su propio corazón. En este capítulo 15, el joven monje alcanza la serenidad y la paz interior que ha estado buscando a lo largo de su viaje. Ha aprendido que la verdadera paz no se encuentra en la perfección o en la ausencia de sufrimiento, sino en la aceptación profunda de uno mismo y de la vida tal como es. Al comprender que la paz emana del interior y que no depende de las circunstancias externas, el monje se siente finalmente en armonía con el universo. Este capítulo cierra su proceso de transformación, mostrando cómo, al aprender a aceptar su humanidad, él ha alcanzado la verdadera libertad. Y así llegamos al final de La nariz de Rinosuke Akutagawa. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje hacia la aceptación y la paz interior. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más historias como esta. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo más contenido. Hasta la próxima.